Dios me los bendiga, hermanos. Hoy compartiré con ustedes el adiestramiento que nos corresponde el día de hoy. Y estamos en nuestro libro, El Cuerpo de Cristo. Y el tema, la comunión en el cuerpo de Cristo. Este capítulo lo dedicaré a tratar el tema del cuerpo de Cristo y lo haré desde la perspectiva de la comunión y la importancia de establecer entre nosotros. La iglesia carece de ella, por lo que es necesario enseñar al cuerpo de Cristo a vivirla y practicarla. La palabra comunión significa común unión, tener en común o estar en unidad. Como iglesia hay principios que el Señor estableció que fueran en común, entre ellos el diezmo. Al Señor le corresponde el 10% de todo lo que recibimos. Por lo tanto, todos los que somos iglesia debemos darlo sin excepción. Otro principio es la armonía y unidad, que también se ha descuidado mucho. Dios ha estado resaltando estos dos aspectos porque sin lugar a duda dan vida al cuerpo. Cómo el Señor nos está llevando a vivir en comunión en el cuerpo de Cristo, pero nos dice desde la perspectiva de la comunión y la importancia de establecer entre nosotros. Como hijos de Dios debemos de fomentar la comunión entre nuestros hermanos, pero también darle esa importancia a lo que nos lleva a vivir como cuerpo de Cristo. Y al llevarnos a vivir como cuerpo de Cristo nos lleva a practicarla. Y como dice aquí, dos aspectos muy importantes que como hijos de Dios debemos de practicar. El dar nuestro diezmo, que es lo que al Señor le corresponde como hijos de Dios. Y así tenemos comunión con el Señor. Y también otro aspecto que nos lleva es la armonía y la unidad. La armonía y la unidad es el principio bíblico que el Señor nos ha llevado a establecer dentro de su reino. Cuando hay comunión con mis hermanos o cuando yo tengo comunión con mis hermanos, tengo comunión con el Señor. Pero si no tengo comunión con mis hermanos, no tengo comunión con el Señor. El no pagar mis diezmos también me lleva a no tener comunión con el Señor. Yo creo que estos son dos principios que el Señor nos ha llevado o ha establecido dentro de su reino para que lo pongamos en práctica. El vivir como cuerpo y también el practicar la unidad en el cuerpo de Cristo nos lleva a tener una vida próspera en el Señor. El pagar mi diezmo me lleva a tener una vida próspera en el Señor. ¿Próspera en qué sentido? Me lleva a tener una vida llena de riquezas, pero también de riquezas tanto materiales como espirituales, porque estoy bien con el Señor y no le estoy robando. Y el otro principio es la armonía y la unidad. Este aspecto es el que se ha perdido en el cuerpo de Cristo. Y el Señor hoy en nuestro adiestramiento nos está llevando a que lo pongamos en práctica. Y veamos en Efesios 4:16. Es un versículo muy conocido y dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Pero veámoslo en la versión Palabra de Dios para Todos y dice: el cuerpo entero depende de él. Por medio de él, todas las partes del cuerpo están ligadas
y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Cuando tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, crecemos mutuamente. Como el Señor ha puesto el ejemplo del cuerpo, el cuerpo humano. Ustedes se dan cuenta cómo el cuerpo humano está concertado. El brazo, las manos, la cabeza, todo el cuerpo está unido entre sí y se ayudan, dice, mutuamente. Nos damos cuenta cómo el Señor puso como ejemplo el cuerpo humano, porque la mano no pelea con la cabeza, ni los pies pelean con las manos, sino que se ayudan mutuamente. Si nos damos cuenta, si la cabeza indica yo voy para tal lugar, los pies obedecen, todo mi cuerpo obedece. Al igual el Señor, ¿verdad?, está llevando a que vivamos en comunión como el cuerpo humano. El cuerpo humano, si la cabeza ordena, el cuerpo obedece. Al igual el cuerpo de Cristo, que somos su iglesia. Las Escrituras nos proporcionan un ejemplo del diseño de Dios cuando se nos revela el concepto del cuerpo de Cristo y la necesidad de la perseverancia en la comunión los unos con los otros. Es importante que entendamos que como gentiles también formamos parte del cuerpo de Cristo y por consiguiente somos coherederos y partícipes de las promesas en Cristo. En Efesios 3, 5 al 6 también nos dice: misterio que en otras generaciones se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y en la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: en otras generaciones ese plan secreto se nos dio a conocer a la gente, pero ahora Dios por medio del Espíritu lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Cristo Jesús. Los judíos que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Pero también veámoslo en la TLA y dice: tal secreto se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora por medio de su Espíritu Dios nos los ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas, y este es el plan secreto por medio de Jesucristo. También los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Como el Señor está llevando a su iglesia a fomentar la comunión, pero como nos dice aquí, es un misterio que en otras generaciones se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. Antes no se le había dado a revelar a las personas o a la gente lo que el Señor está llevando a su iglesia en estos tiempos. Y como también nos indica aquí, todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. También a las personas que no han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas, para ellos también es esa promesa,
Pero ¿cuándo va a ser esa promesa para ellos? Cuando reconozcan el señorío de Cristo y quieran introducirse al cuerpo del Señor, así como su iglesia. Entonces se va a revelar su misterio. Y también veamos la cena del Señor, importante expresión como cuerpo de Cristo. Dios quiere que comprendamos la funcionalidad del cuerpo y la importancia de vivir en una armoniosa comunión. Y eso se hace posible a través de la práctica correcta de la cena del Señor, cuyo propósito principal es expresar la vida del cuerpo de Cristo por medio de la comunión. Cuando participamos de la cena del Señor, le estamos dando la importancia al cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo le damos la importancia al cuerpo de Cristo cuando tomamos la cena del Señor? Cuando tomamos la cena del Señor le damos esa importancia, pero cuando vivimos en armonía, pero en comunión con mis hermanos. El vivir una vida en armonía y en comunión me lleva a mí a vivir como cuerpo de Cristo. Cuando no vivo como cuerpo de Cristo, no tengo comunión con mis hermanos. No tengo una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de armonía, una vida con mis hermanos. Una vida con mis hermanos expresando lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que expresemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo formamos parte del cuerpo de Cristo? Cuando vivimos en comunión. El vivir en comunión me lleva a participar de una vida plena, de una vida llena en el Señor. Y eso es lo que el Señor está llevándonos en este adiestramiento. Que vivamos una vida en comunión con Él, como decía nuestro tema, comunión en el cuerpo de Cristo. La plataforma de la cena del Señor. Hoy vamos a ver la plataforma de la cena del Señor. La base o plataforma que Jesús estableció para la cena del Señor es la comunión. Si no tenemos comunión, podemos tomar la cena del Señor, pero va a ser solo la tomé o solo participé. Pero si la tomo con el entendimiento correcto, teniendo comunión con mis hermanos, teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, es lo que me va a llevar a tener esa vida en el Señor, que se hace bajo un contexto de cuerpo de Jesucristo. Sin ella, la cena del Señor no tiene sentido ni tendría el resultado que las Escrituras enseñan que debe tener. Según las Escrituras, como iglesia nos debemos de sentar juntos a comer antes de participar de la cena del Señor, a fin de estrechar esos lazos de común unión. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto es lo que sucede cuando tomamos la cena del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, pero la tomamos como nos dice aquí, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, sino que la comunión del cuerpo de Cristo es la armonía que tengo con mis hermanos. Cuando yo tengo armonía con mis hermanos, estoy participando con ellos del cuerpo de Cristo. Y cuando tengo una vida plena en el Señor, también estoy participando del cuerpo de Cristo.
La comunión nos damos cuenta que es la base principal de la cena del Señor. Si nosotros no tenemos comunión, es por demás que tomemos la cena del Señor. Porque cuando la practicamos, estamos expresando que formamos parte del cuerpo de Cristo. No formo parte del cuerpo de Cristo porque voy a beber el vino o voy a comer el pan, sino que formo parte del cuerpo de Cristo cuando tengo comunión con mis hermanos, cuando tengo comunión con mis vecinos, cuando tengo comunión con mi iglesia, familia, cuando tengo comunión con mi familia terrenal. Ahí comparto yo o tomo la cena del Señor. La cena del Señor me lleva a formar parte del cuerpo de Cristo, pero la comunión me lleva a establecer más el reino de Dios en mi vida. Al participar del pan y la copa, solo es calidad de santa cena al estilo anterior. Es simplemente un acto religioso donde lo que menos hay es comunión. Piense por un momento en la mayoría de servicios donde la Santa Cena se practica así. El tiempo máximo que se toma para llevarla a cabo es 10 a 15 minutos. Pero al entender el verdadero concepto del cuerpo de Cristo, damos paso a una poderosa plataforma de comunión. Y así no la tenemos con nuestros hermanos. Estamos dividiendo el cuerpo de Cristo y usurpando la función de los demás miembros del cuerpo, que es la iglesia. Es nuestra responsabilidad como cristianos el fomentar la comunión. El fomentar la comunión con mis hermanos. Cuando nos damos cuenta que tal vez un hermano tiene problemas con otro, en vez de nosotros corregir, muchas veces nos podemos del lado del hermano que nos cae bien para formar más el pleito, para que haya más disensiones entre ellos. Pero lo que nos lleva el participar de la copa, del pan y la copa, es la comunión. Cuando vivimos en los principios del reino, esta base es fundamental en nuestras vidas. El formar parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo me lleva a fomentar la comunión. Es la base principal como iglesia o como hijos de Dios, que fomentemos la comunión unos con otros. Nos damos cuenta en Hechos cómo el Señor llevaba a su iglesia a participar de la palabra, pero también a participar de la comunión unos con otros. Y esa es nuestra responsabilidad como cristianos, que fomentemos la comunión. Y como nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas veces hay errores que se cometen como cristianos. Como dice la Santa Cena al estilo anterior. Antes se hablaba de la Santa Cena, pero ahora el Señor nos está llevando a corregir la Cena del Señor. Y se hacía de 10 a 15 minutos y ya nadie tenía comunión. Cada quien se iba para su casa. Pero ahora el Señor está corrigiendo eso, porque ese fue su plan y su propósito desde el principio, el fomentar la comunión, el poder participar con mis hermanos, el poder compartir con ellos, el compartir no me lleva solo a, hermano, te voy a compartir de lo que yo traje, no, sino que me lleva a poder platicar, al poder expresarme, a poder reír con mi hermano, el poder estar con él. Eso me lleva a fomentar
la comunión. Y como dice aquí, pero al entender el verdadero concepto del cuerpo de Cristo, damos paso a una poderosa plataforma de comunión. Pero si no la tenemos, la debemos ¿qué? Fomentar. Y cuando la fomentamos, no dividimos el cuerpo de Cristo. No somos parte de la división del cuerpo de Cristo, sino que somos parte del cuerpo de Cristo al fomentar o al participar de la comunión con mis hermanos. Con ese entendimiento debemos preocuparnos por ser responsables de fomentar la comunión unos con otros. Las Escrituras dicen: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Algunos son, por el contrario, solícitos en guardar o mantener la división, poniendo barreras entre los miembros del cuerpo de Cristo. Muchas veces creemos que el tener comunión con nuestros hermanos o el tener una buena relación con el Señor, estamos siendo solícitos en guardar la comunión. Muchas veces creemos que porque yo tengo una buena relación con Dios, ahí estoy bien. O a veces decimos: el Señor conoce mi corazón, el Señor sabe que yo tengo una buena comunicación, una buena relación con Él. No, aquí nos lleva solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y solícitos me lleva a ser a mí diligente, me lleva a ser atento, a ser cuidadoso, a cuidar la unidad entre mis hermanos. A cuidar la unidad entre mis hermanos, que es el vínculo de la paz. El vínculo me hace o me une a mi hermano. Nosotros como cristianos debemos de fomentar, como les decía al principio, fomentar la comunión o ser diligentes en guardarla y no ser de las personas que hacen lo contrario, que dividen o que ponen siempre barreras entre los miembros del cuerpo de Cristo. No, lo que el Señor nos está llevando ahora es que nosotros como hijos de Dios debemos ser solícitos en guardar la unidad o en guardar la comunión con el cuerpo de Cristo. El tener una buena relación con el Señor, pero primero debo de tener una buena relación con mis hermanos. Cuando yo tengo una buena relación con mis hermanos, tengo una buena relación con el Señor. Y muchas veces creemos que el tener una buena relación con el Señor, aunque no tenga una buena relación con mis hermanos, eso me lleva a tener barreras entre el Señor y yo. Creemos que porque yo no me llevo bien con mi hermano, no voy a... pero sí tengo una buena relación con el Señor. No es así. Debo de tener una buena relación con mis hermanos primero, para después tener una buena relación con el Señor. Y eso es lo que el Señor está haciendo en su iglesia, corrigiendo áreas en nuestras vidas que tal vez las habíamos oído, pero no las poníamos en práctica. Ahora el Señor nos está llevando a que la pongamos en práctica, a que vivamos en comunión, a que vivamos en armonía, a que seamos solícitos en guardar la unidad. Y eso nos lleva a tener una vida llena en el Señor. Una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida plena en el Señor. Aquí nos habla nuestro apóstol y dice: cuando estuve de pastor en una de nuestras iglesias, observé durante un tiempo a dos personas que por los conflictos entre ellos estaban separadas dentro de la iglesia, al punto de sentarse distantes la una de la otra.
Si una casualmente llegaba al mismo tiempo que la otra, entraban por distintos lugares, a fin de no cruzarse. Pero esta situación no cambiaba. Las llamé y les pregunté qué pasaba entre ellas. Al instante noté que el principal problema era que no había relación de comunión alguna. La primera habló por 15 minutos acerca de los defectos y actitudes que no le agradaban de la otra. Cuando terminó de hablar, fue el turno de la segunda, quien simplemente expresó: pues me asombra que la hermana diga todo eso de mí. La verdad es que yo con ella no tengo nada. Entonces le dije: ¿quieres que te diga la verdad? Tú estás en la misma condición que ella, porque por lo menos comunión deberían tener. Cuando no tienes nada o evitas relacionarte con ella, te colocas en la misma posición que la otra. Una por pelear y la otra por evitar la comunión. Ambas estaban poniendo en conflicto el cuerpo de Cristo. Las Escrituras dicen que su iglesia debe vivir como cuerpo. Todos los miembros del cuerpo deben estar bien relacionados, concertados y unidos entre sí, ayudándose mutuamente. Es decir, entre todos debe existir una gran comunión y armonía. El estar bien concertados me lleva a funcionar correctamente dentro del cuerpo de Cristo, pero también ayudarme mutuamente. Lo que nuestro apóstol hizo aquí fue corregir las áreas de estas hermanas. Una por pelear y la otra por no expresar la comunión. Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tal vez hay un problema, pero por muy pequeño que sea, ¿qué hacemos? Evitamos a nuestros hermanos, nos saludamos, y eso no es lo que el Señor quiere, sino que quiere que funcionemos correctamente. Como dice, concertados y unidos, el Señor nos está llevando a que funcionemos correctamente como el cuerpo de Cristo que somos. Y también veamos en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y nos dice: Pablo habla acerca del cuerpo humano, simplificando así el orden, armonía, unidad y funcionalidad que debe tener la iglesia que vive como cuerpo. El problema es que no le damos importancia a la comunión, mostrando una actitud de indiferencia. La iglesia se enfoca más en el servicio a Dios y no en el estilo de vida transformado que haría más eficaz nuestro servicio al Señor. El tener comunión con el cuerpo de Cristo, como les decía al principio, el Señor nos está poniendo ejemplos como el cuerpo humano, y el cuerpo humano nos damos cuenta que está ordenado, que está colocado, cada miembro de nuestro cuerpo está colocado correctamente y vive en armonía, porque no nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestros pies pelean con la cabeza, o cuando la cabeza quiere ir a algún lado, los pies no quieren. Entonces no, nuestro cuerpo humano funciona correctamente, y eso es lo que el Señor está llevando a su iglesia, a tener una buena relación. Si yo tengo una buena relación o estoy colocado en el orden correcto, voy a tener armonía, unidad, y voy a funcionar correctamente dentro del cuerpo de Cristo, porque el Señor ha puesto a cada miembro o a cada miembro de nuestro cuerpo a funcionar correctamente en el lugar correcto. Al igual, el Señor nos ha puesto a nosotros en el lugar
correcto. Como iglesia nos ha puesto en el lugar correcto, nos ha puesto en el orden que Él ha querido. Así nos está llevando el Señor. Pero también nos está llevando a que tengamos una vida transformada. Y cuando tenemos una vida transformada, vamos a vivir en orden, en armonía, en unidad y vamos a funcionar correctamente dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia se enfoca más, dice, en el servicio a Dios y no en el estilo de vida transformado, que haría más eficaz nuestro servicio al Señor. Si tengo unidad con el cuerpo de Cristo, lo que mi hermano esté pasando me va a afectar a mí. Y ahí voy a tener yo esa unidad. Cuando a alguien le afecta algo o a algún mi hermano le está afectando algo, a mí también me afecta. Estoy viviendo correctamente como el cuerpo de Cristo. No olvido la experiencia de una persona que se convirtió al Señor y que relataré a continuación. Un día hace muchos años, hablando de comunión, empecé a preguntarle a nuestros hermanos qué era lo que más extrañaban del mundo ahora que conocían al Señor. Uno de ellos se paró y respondió: lo que yo más extraño de antes es la barra. Y le dije: ¿cómo así? Y él me dijo: sí, la extraño tremendamente porque en la barra me juntaba con mis amigos para platicar y pasar tiempo juntos, pero en la iglesia no tengo amigos ni platico con nadie. Muchos de ustedes al leer esto se identificarán con este ejemplo. Cuando estaban en el mundo sin conocer al Señor, tenían más comunión con sus amigos que ahora que están en la iglesia, la cual debería ser el ejemplo máximo de estos aspectos. Es evidente que la iglesia actual está deficiente en esta práctica. ¿Qué hace la mayoría de los miembros de la iglesia? Se limitan a salir apresurados diciendo: Dios les bendiga, hermanos, y eso es todo. Sin embargo, el Señor quiere corregirnos en esta área y nos revela a través de su palabra que debemos vivir como cuerpo en perfecta comunión. Esto es lo que el Señor, ¿verdad?, nos está llevando. Ese faltante que le ha hecho a la iglesia. Muchas veces tal vez solo saludamos a las personas o saludamos a los hermanos en decirle: Dios le bendiga, nos vemos, hola hermano. Hasta ahí creemos que estamos fomentando la comunión. Y eso no es fomentar la comunión. El fomentar la comunión es vivir correctamente, interesarme por mi hermano, ver la situación en la que mi hermano está viviendo, o ver también cómo mi iglesia familia o lo que mi iglesia familia está pasando. Cuando visitamos hogares de nuestros hermanos y nos damos cuenta, ¿verdad?, que tal vez hay diferencia entre esposos o hay diferencia entre padres e hijos, pero solo nos damos cuenta y no corregimos. Lo que el Señor está llevando a que corrijamos esas áreas de nuestras vidas, porque es nuestra responsabilidad como iglesia el corregir la falta de comunión que ha habido dentro del cuerpo de Cristo. ¿O por qué creen ustedes que muchas veces las personas desean regresar al mundo? Desean regresar al mundo porque no ven dentro de la iglesia una comunión, no ven dentro de la iglesia una vida llena en el Señor, no ven dentro de la iglesia paz, armonía, unidad.
sino que ven división. Entonces, como decía nuestro apóstol en este párrafo, desean mejor estar en el mundo porque ahí encuentran para ellos una verdadera amistad, cuando no es así. El cuerpo de Cristo debe expresarse correctamente en corregir áreas de nuestras vidas que no están de acuerdo al reino de Dios. Como nos damos cuenta también en Éxodo o en Deuteronomios, no estoy muy segura en qué libro está, pero como el pueblo de Israel deseaba regresar a Egipto, deseaba las cebollas y los ajos que había en Egipto. Pero ¿por qué lo deseaba? Así parece la iglesia, deseando lo del mundo. ¿Pero por qué desea lo del mundo? Porque no ve una comunión correcta dentro de la iglesia. Y la falta de comunión lleva a la iglesia a desear lo que vivió fuera del reino de Dios. Y veamos Hechos 2:46 en la Biblia Las Américas. Dice, ¿cómo este pasaje nos lleva a fomentar la comunión? Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como en los hechos, ¿verdad?, nos llevan a fomentar la comunión. Como dice, día tras día, todos los días de nuestras vidas nosotros debemos de vivir en comunión. Porque el vivir en comunión me lleva a mí a introducirme correctamente dentro del cuerpo de Cristo. Y también vamos a ver los errores comunes que se ven en la falta de comunión. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto está en 1 Corintios 11, 27 al 30. Son errores que se cometen. Estos mismos versos en la versión Palabra de Dios para Todos dice: entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Por esto hay muchos entre nosotros que están enfermos y debilitados, y también muchos han muerto. Enfermos y debilitados nos habla de no enfermos físicamente, sino que enfermos que están dentro, pero ya no quieren, no les da igual estar dentro del reino de Dios que estar fuera del reino de Dios. Y también muchos han muerto. Muerte no físicamente, sino muerte espiritual. Por la falta de comunión que no han visto dentro de la iglesia,
Por eso mejor prefieren estar fuera. Entonces ahí que muerto espiritualmente. Cuando nos habla aquí, nos está hablando no de muerte física, sino que de muerte espiritual por la falta de comunión. Interpretación equivocada de este texto. Primera de Corintios 11, 27 al 30. Lo mismo que hemos hecho con lo que muchos llaman Santa Cena. Decimos, las Escrituras dicen que cada uno se examine a sí mismo, así que si alguno está en pecado debe arreglar sus cuentas con el Señor. De no ser así, no deben participar de ella. En este acto se ha relacionado más con el arrepentimiento que con la fortaleza de comunión de unos con otros. Aunque se puede usar para decir eso, pero el énfasis no es el correcto. Interpretación de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Examinarnos a nosotros mismos se refiere a que evaluemos cómo está la comunión con nuestro hermano en el cuerpo de Cristo, que entendamos su verdadero significado. Si mi relación con los demás es deficiente, debo examinarme y ponerme a cuentas. Si no lo hago y tomo la cena del Señor, estoy en pecado, aunque no me haya emborrachado, cometido adulterio, robado, etc. El simple hecho de no tener comunión hace que mi participación en la cena del Señor sea indigna. Nos lleva, ¿verdad?, a que nos veamos o nos examinemos cómo ha sido nuestra relación con nuestros hermanos. Muchas veces decimos, no voy a tomar la cena del Señor porque estoy en pecado, estoy en adulterio, estoy en fornicación, o me emborraché, o cometí algún error. Pero el no tener comunión me lleva a tomar la cena del Señor indignamente, a que el Señor no acepte el acto que yo estoy haciendo. Cuando no tengo comunión y tomo la cena del Señor, esa cena no será aceptada por el Señor. Solo la voy a tomar por tomarla, o participar solo por participar, pero no va a ser una participación correcta del cuerpo de Cristo. Y la iglesia siempre cree, ¿verdad?, que el cometer un adulterio no la hace partícipe de la cena del Señor. No es así, sino que el ser partícipe de la cena del Señor me lleva a tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y el tener comunión, estoy siendo aprobada por el Señor. En el Nuevo Testamento, a partir de la revelación que el apóstol Pablo recibió de la cena del Señor, cuando la iglesia se reunía para celebrarla, primero comían, y así se cumplía con el objetivo de tener comunión con todos los hermanos que formaban el cuerpo de Cristo. Lo correcto era esperar a todos los miembros para poder empezar a comer, teniendo una convivencia genuina y transparente los unos con los otros. ¿Cómo el Señor está llevando a su iglesia a corregir lo que es la cena del Señor? El Señor nos está dando, ¿verdad?, o nos está revelando que debemos de tener una convivencia genuina y transparente los unos con los otros. ¿Y cómo es una convivencia genuina? El tener una convivencia genuina me lleva a mí a ver a mi hermano, a conocer a mi hermano, a tener una estrecha relación con mi hermano, a ser transparente con mi hermano. No voy yo a platicar con mi hermano y por las espaldas, como decimos comúnmente, voy a estar hablando de él. No,
sino que me lleva a tener una convivencia genuina y transparente los unos con los otros. Y esto es lo que el Señor está corrigiendo, a que tengamos esa comunión correctamente. Ese fue su plan y su propósito desde el principio, que su iglesia viva en comunión, que su iglesia viva en paz, viva en armonía, que su iglesia tenga una vida llena, como decía, solícita en fomentar el vínculo de la paz. Eso es lo que el Señor nos está llevando a que corrijamos áreas en nuestras vidas, que si no lo practicábamos, lo practiquemos, lo pongamos en práctica, porque es responsabilidad mía, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de mi hermano, no es responsabilidad de nadie, sino que es mi responsabilidad el corregirme, el poder compartir con mi hermano, el poder participar con mi hermano. Y nos lleva, ¿verdad?, el Señor en este adiestramiento a que tengamos esa comunión, pero esa comunión verdadera, esa comunión genuina, esa comunión transparente, esa comunión en orden, esa comunión en armonía, y que funcionemos correctamente como el cuerpo de Cristo. A eso es lo que el Señor nos está llevando en este adiestramiento, a que como iglesia vivamos dentro del cuerpo de Cristo, pero lo vivamos de una manera correcta. Ese ha sido el propósito del Señor desde el principio. Me da mucho gusto y mucho agrado, hermanos, el poder compartir con ustedes este adiestramiento, el poder corregirnos, el poder estar corrigiendo, ¿verdad?, áreas de nuestras vidas que tal vez no han sido corregidas, como por ejemplo la comunión. No le damos importancia muchas veces a la comunión. Creemos que el yo tener comunión con mi hermano es porque le digo adiós, hermano, o porque le digo Dios te bendiga, hermano. No, esa no es tener una comunión con mi hermano. El tener una verdadera comunión con mi hermano me lleva a vivir una vida plena en el Señor, a vivir una vida que yo pueda ver a mi hermano como parte del cuerpo de Cristo, que si mi hermano está pasando alguna situación difícil, yo pueda ayudarle. Ese es vivir en comunión, el poder compartir el pan, el poder llevarle. Muchas veces podemos ver a mi hermano que tal vez no tiene nada en su casa, pero no somos dignos nosotros de regalarle algo, por decirle así, sino que más bien tal vez criticamos, más bien decimos o hablamos mal de mi hermano. Ahora el Señor nos está llevando a que corrijamos esas áreas de nuestras vidas y podamos darnos cuenta que el participar o estar dentro del cuerpo de Cristo me lleva a vivir en comunión con el Señor. Dios me les bendiga, hermanos, y que sea un día lleno de gozo, de paz, de comunión con su familia.